Hola a todos, me llamo Woody y hoy vamos a hablar de 10 misteriosos encuentros que tuvieron los marineros en el mar, desde situaciones aparentemente paranormales hasta monstruos en las profundidades. Vamos a entrar en materia. Número 10. El Mari Celeste. El 7 de noviembre de 1872, 10 personas embarcaron en el buque mercante Mari Celeste en un viaje a Italia. Una semana después, el barco fue encontrado completamente abandonado. El capitán David Morehouse estaba en su propio barco cuando vio al Mari Celeste a la deriva en el mar. El barco solo había zarpado 8 días antes que ellos y debería haber llegado ya a Génova, Italia, así que envió un grupo de abordaje al barco. Lo que descubrieron fue impactante. Las pertenencias de los tripulantes seguían en sus camarotes y toda la comida y el agua seguían allí, pero había 1,5 metros de agua en el fondo del barco. Sin embargo, los alcohólicos no se preocupan, ya que en 1701 barriles de alcohol estaban intactos. Lo único que faltaba en el barco parecía ser el único bote salvavidas. Al día de hoy se desconoce la causa que llevó a la tripulación a abandonar el barco, dejando atrás todas sus pertenencias y provisiones. Número 9. Marinero caído. En los años 50, un marinero mercante acababa de incorporarse a un nuevo barco y estaba en la sala de máquinas limpiando. De repente, escuchó un sonido procedente de una de las piezas de la maquinaria. Al darse la vuelta, vio a alguien en pie encima de ella y saludando, aunque no lo reconoció. Como era nuevo en el barco, no conocía las caras de todos y pensó que era alguien que estaba haciendo el tonto, aunque no estaba muy seguro de cómo el hombre había podido llegar hasta allí. Le dijo al hombre que bajara, pero no lo hizo, así que fue a buscar a su oficial superior. Cuando fue a buscar a su jefe, ambos volvieron al lugar donde estaba el hombre para bajarlo, pero no había nadie. Evidentemente sorprendido, le explicó al oficial superior el hombre que había visto. Resulta que el hombre que había visto no era nadie de la tripulación. En cambio, coincidía con la descripción de alguien que se había caído del barco y había fallecido en el viaje anterior. Número 8. Desde abajo. Este viene de un usuario de Reddit que recordó una experiencia que tuvo hace más de 40 años. Estaba a bordo del primer barco de su vida, que estaba en el puerto de Brooklyn, Nueva York. Estaba sobre la borda en un camello, no un animal, una larga balsa de madera que mantiene el barco alejado del muelle, y estaba fregando la proa del barco con una escoba de empuje. Era diciembre y el East River y el río estaba increíblemente agitado y revuelto. Estaba fregando cuando algo en el rabillo del ojo le llamó la atención. Miró y vio que era realmente un brazo saliendo del agua. Llamó a otras personas para que miren, pero nadie más lo veía antes de que se hundiera rápidamente. Todo el mundo pensó que estaba loco y se burló de él, pero él dice que todavía puede verlo claramente muchos años después. Es un encuentro corto pero bastante inquietante. Lo único que podría mejorar esa historia es que hubiera estado sentado en un camello de verdad. Número 7. La voz. Un hombre había salido a pescar por la noche con su mujer y otra amiga en un río local. Estaban relajándose, viendo la lluvia de meteoritos, bebiendo y pescando. Decidió que quería comprobar un lugar más abajo, así que las dejó solas para adentrarse en el bosque. Cuando estaba a unos 100 metros por el camino, con el único sonido de los grillos, oyó una voz femenina que decía claramente su nombre. La voz era tan fuerte como la de alguien que estaba a unos metros de él. Se dio la vuelta pensando que una de las chicas le había seguido por detrás, pero no había nadie. Inmediatamente se dio la vuelta y se dirigió hacia atrás, y las dos mujeres seguían allí observando la lluvia de meteoritos. Dice que es absolutamente imposible que les haya escuchado tan claramente con lo lejos que estaban. Dice que no es un gran creyente de lo sobrenatural, pero que todavía se asusta pensando en esa voz y que no ha vuelto a ese lugar desde entonces. Número 6. Siempre un pez más grande. En 2003, un grupo de científicos se encontraba en Australia para realizar un estudio de investigación. Mientras estaban en las aguas, marcaron un gran tiburón blanco de 9 pies de largos. Si bien un tiburón gigante ya da miedo de por sí, lo que sucede a continuación es aún peor. Mientras observaban el rastreador que habían colocado en el tiburón, vieron cómo éste descendía casi 3 metros en cuestión de segundos y la temperatura de su cuerpo aumentó 20 grados. La única explicación para ello parecía ser que algo masivo había tirado del tiburón hacia abajo y se lo había comido, ya que esto no habría causado el aumento de la temperatura corporal. Al día de hoy no está claro que pudo arrastrar al tiburón tan rápido, ni que pudo estar interesado en comérselo, y la mayoría de la gente lo atribuye a un enorme tiburón monstruoso. Con tanto océano por explorar, solo podemos preguntarnos qué clase de monstruos gigantes están al acecho por ahí, esperando a que pase una criatura desprevenida. Número 5. Luz misteriosa. Esta historia proviene de un crucero. Al parecer, había estado en un crucero en 2012 que se dirigía a las Bermudas. Una noche se había ofrecido como voluntario para la vigilancia a proa desde las 8 de la tarde hasta las 12 de la mañana, en la que se está apostado en una cubierta para vigilar que no haya escombros, otros barcos o cualquier otra cosa que los instrumentos no capten.
Era alrededor de las 11:30 y era una noche bastante clara, por lo que resultaba fácil ver. Estaba apoyado en la barandilla mirando hacia el horizonte cuando sus ojos se fijaron en una nube concreta. La nube se separó y un largo rayo azul descendió hacia el horizonte. No se podía confundir con una estrella fugaz o un rayo, ya que era perfectamente recto e iluminaba el cielo de un azul intenso. Fue a buscar a sus oficiales de guardia y todos estaban mirando hacia donde había estado la luz, con la boca abierta. Nadie tenía una explicación de lo que era, y el capitán se limitó a decirles a todos que no era gran cosa y que debían seguir adelante. Os cuento esta historia para cumplir mi cuota personal de tener al menos un punto por video que os pueda decir que fue totalmente extraterrestre. Número 4. La nevera. Un miembro de la Marina había estado mostrando a su familia un DVD de lo que sus viajes eran. Había una toma en la que lo único que se veía era en el encuadre una caja flotando en el agua. Parecía que podía percibir simplemente una caja de carga caída o algo así, pero detuvo el video para contar a su familia la verdadera historia de lo que había estado en el agua. Habían dejado el barco y habían metido en el agua para comprobar qué era la caja cuando descubrieron que no era ningún tipo de carga perdida, sino que era una nevera. Cuando la abrieron no encontraron la cena perdida de alguien, sino un cuerpo humano fallecido. Para colmo, cuando miraron el interior se dieron cuenta de que estaba claramente rayado por dentro. Estaban lejos de la tierra y no tenían ni idea de cuánto tiempo había estado ese cuerpo dentro de la nevera, si alguien lo había metido en su interior y lo había dejado perecer en el mar, o si había algún tipo de accidente en el que algo inocente había salido terriblemente mal. Número 3. Flotando. Un hombre estaba con 2 de sus amigos en un barco en el lago al sur de Florida. Estaban pasando unos días durmiendo en el barco, bebiendo, pescando y jugando. Una noche se dirigió a la parte trasera del barco mientras sus amigos estaban en la parte delantera y dijo que sintió que algo estaba allí. Miró a su alrededor, tratando de averiguar qué estaba sintiendo, pero no vio nada cerca de la línea de los árboles. Se dirigió a escudriñar el agua cuando vio algo que definitivamente no esperaba. Vio un cráneo humano flotando en el agua a unos 15 metros del barco. Entonces dijo que una extraña sensación se apoderó de él. Fue una calma inmediata y luego el repentino impulso de saltar al agua. Dijo que tenía la sensación de que estaría en casa y en paz si se lanzaba al agua, pero afortunadamente el sonido de unas botellas de cerveza rodando por la cubierta le sacó de sus casillas. Corrió desesperadamente para poner en marcha el motor mientras oía un chapoteo que se acercaba cada vez más al barco. Consiguió sacarlos a él y sus desconcertados amigos y desde entonces no ha vuelto al agua. Número 2. Tiempo perdido. Un marinero iba de Miami a Bimini con un grupo de amigos, un viaje de unas 12 horas. Decidieron dividirse en diferentes turnos de 4 horas para estar despiertos mientras navegaban toda la noche. Él y su amigo tomaron un turno de medianoche a las 4 de la mañana y decidieron escuchar música en unas cintas que tenían. Tenían 3 cintas diferentes que duraban en total 90 minutos, así que unas 4 horas y media de música para mantenerlos entretenidos durante su turno. Pasaron su turno sin problemas, escuchando la totalidad de la cinta y luego, listos para despertar al siguiente turno, ya que incluso cuando pasaron la hora sabían que eran las 4:30 de la mañana debido a la duración de la música. Cuando despertaron a la gente para su turno, estaban furiosos, ya que decían que solo eran las 2 de la mañana. Esto no tenía ningún sentido para él, habían escuchado todas las cintas, así que tenían que ser más de las 2. Pero mostraron su reloj que marcaba las 2 de la madrugada y todos los demás relojes y radios marcaban las 2. Comprobaron todas las cintas que habían escuchado y todas estaban completamente reproducidas. Incluso si cada lado hubiera tenido 15 minutos de cinta en blanco, habrían sido las 3. Nunca averiguaron qué había pasado con la hora y si se habían convertido en viajeros de tiempo involuntarios. Número 1. Carga caída. Esta historia viene de Reddit y es un recuento de una historia de un padre que había experimentado. Estaba navegando con algunos de sus amigos cerca de Rocky Point, en México, a mediados de los años 90 y salieron a beber a altas horas de la noche. Era increíblemente tarde en la noche cuando un helicóptero voló sobre ellos. El lugareño que los había llevado en el barco apagó inmediatamente todo cuando pasó por encima. El helicóptero sobrevoló el agua un poco lejos de ellos de arrojar los cuerpos al agua antes de volar. Una vez que se perdió de vista, el lugareño volvió a encender la embarcación y se dirigió a ellos diciendo: «Hacen esto todo el tiempo, nunca lo había visto tan cerca». Nunca se explicó quién manejaba el helicóptero y quién fue el que se dejó caer al agua, aunque estoy segura de que se pueden hacer muchas teorías sobre cuál fue la realidad de la situación.